La Fórmula 1 acaba de estrenar los motores más avanzados de toda su historia y ya está preparando la manera de reemplazarlos. Suena absurdo. Fabricantes como Mercedes, Ferrari, Honda, Audi y Red Bull Ford invirtieron cientos de millones en desarrollar las unidades de potencia de 2026. Cadillac también se prepara para fabricar la suya. Y aún así, dentro de la propia Fórmula 1 ya se habla abiertamente de abandonar esta tecnología a partir de 2030 o 2031. Pero, ¿qué salió mal? ¿Por qué unos motores creados para salvar el futuro de la categoría terminaron provocando críticas de los pilotos, cambios urgentes en el reglamento y conversaciones para recuperar los V8? Para entenderlo, primero hay que saber qué intentó conseguir la Fórmula 1 en 2026. La categoría conservó el motor V6 Turbo de 1,6 litros, pero eliminó el costoso y complejo MGUH, el sistema que recuperaba energía del turbo, y aumentó enormemente la importancia del motor eléctrico. La idea original era acercarse a una distribución prácticamente equilibrada. Alrededor de la mitad de la potencia procedería del motor de combustión y la otra mitad del sistema eléctrico. Además, los coches comenzarían a utilizar combustible completamente sostenible. Sobre el papel parecía perfecto. Menos emisiones, mayor relevancia para los fabricantes de automóviles y una tecnología híbrida mucho más cercana al futuro de los coches de calle. Estas reglas fueron precisamente las que ayudaron a atraer a Audi, convencieron a Honda de permanecer en la categoría y facilitaron la entrada de Ford mediante su asociación con Red Bull. El problema apareció cuando esa teoría llegó a la pista. Para producir toda esa potencia eléctrica, el coche necesita almacenar energía en una batería, pero esa energía no aparece mágicamente. Debe recuperarse principalmente durante las frenadas y administrarse durante cada vuelta. En circuitos con rectas muy largas, el piloto podía gastar una gran parte de la energía disponible antes de alcanzar el final de la recta. Cuando eso sucedía, el sistema eléctrico reducía progresivamente su aportación y el coche perdía aceleración incluso cuando el piloto mantenía el pie completamente presionado. La Fórmula 1 creó unas unidades de potencia extremadamente eficientes, pero para utilizarlas correctamente, los pilotos no siempre podían conducir al límite. En lugar de acelerar a fondo hasta el punto de frenada, en determinadas situaciones debían levantar antes, dejar que el coche rodara, recuperar energía o modificar su ritmo para preparar la siguiente zona de potencia. La gestión energética comenzó a influir tanto que algunos adelantamientos parecían artificiales. Era una especie de efecto yo-yo. Primero atacabas con toda la potencia eléctrica y después debías defenderte sin disponer de ella. Incluso surgieron preocupaciones de seguridad por las diferencias de velocidad entre un coche con potencia eléctrica disponible y otro que ya había comenzado a perderla. La FIA reaccionó modificando la gestión energética durante la misma temporada y posteriormente se acordó alterar el reparto de potencia desde 2027, reduciendo la dependencia eléctrica y devolviendo más protagonismo al motor de combustión. El plan planteado acerca el reparto a un 60% de combustión y un 40% eléctrico, en lugar de la división casi igual con la que nació el reglamento. Es una corrección importante porque demuestra que el concepto original necesitó ajustes profundos prácticamente desde su estreno. Además, el sistema híbrido obliga a diseñar coches alrededor de su necesidad de recuperar energía. Por esa razón, aparecieron elementos como la aerodinámica activa. Los alerones delanteros y traseros pueden modificar su posición entre un modo pensado para las curvas y otro de menor resistencia para las rectas. Esto ayuda a compensar la eficiencia necesaria y permite que los coches alcancen velocidades competitivas sin consumir toda su energía demasiado pronto. A esto se añade otro temor, que un fabricante encuentre una ventaja difícil de recuperar para los demás. En Fórmula 1, una diferencia aerodinámica puede reducirse copiando conceptos o introduciendo mejoras durante la temporada. Una desventaja profunda de motor es mucho más complicada. Los componentes están homologados, los cambios son limitados y rediseñar una unidad de potencia completa puede tomar años. El recuerdo de 2014 sigue presente. Mercedes interpretó mejor que nadie el inicio de la primera era híbrida y construyó una ventaja que marcó varias temporadas. Aquí entra el posible regreso de los V8. El presidente de la FIA ha defendido públicamente la idea de introducir un V8 más sencillo, acompañado por una parte eléctrica mucho menor y alimentado con combustible sostenible. La fecha que se discute es 2030 o 2031, aunque todavía no existe un reglamento definitivo y los fabricantes deben alcanzar un acuerdo. Un V8 tendría varias ventajas evidentes. En primer lugar, podría ser mucho más barato de fabricar.
En segundo, necesitaría una batería más pequeña y menos sistemas asociados, ayudando a reducir el peso. En tercero, ofrecería un sonido más agresivo, uno de los aspectos que una parte importante de los aficionados extraña de la Fórmula 1. Y quizá lo más importante, permitiría que el piloto utilizara la potencia de una forma más natural, sin depender tanto de cálculos energéticos invisibles. El V8 del futuro podría incorporar un turbo, una pequeña asistencia híbrida, sistemas de eficiencia modernos y combustibles sostenibles. Sería una mezcla entre espectáculo tradicional y tecnología actual. Pero abandonar pronto los motores 2026 también tiene riesgos enormes. Audi entró en la Fórmula 1 atraída por este reglamento. Honda regresó como fabricante oficial. Ford se asoció con Red Bull y General Motors prepara su propia unidad de potencia para Cadillac. Cambiar radicalmente las reglas pocos años después podría hacer que esas compañías sientan que toda su inversión fue desperdiciada. Un fabricante no desarrolla un motor de Fórmula 1 para utilizarlo solamente durante 3 o 4 temporadas. Necesita estabilidad para justificar el presupuesto, contratar personal, construir instalaciones y aprovechar comercialmente la tecnología. Por eso no todos apoyan acelerar el regreso de los V8. Algunas marcas quieren conservar un componente eléctrico importante, porque consideran que la electrificación sigue siendo relevante para sus vehículos de producción. Otras prefieren motores más baratos y sencillos. La batalla no es únicamente técnica, también es comercial y política. La FIA tiene la autoridad para definir el reglamento, la Fórmula 1 quiere proteger el espectáculo, los equipos buscan competitividad y los fabricantes necesitan que la tecnología coincida con sus estrategias empresariales. Entonces, ¿la Fórmula 1 realmente quiere abandonar sus motores de 2026? La respuesta correcta es más complicada que un simple sí. No pretende eliminarlos inmediatamente y probablemente seguirán utilizándose hasta el final del ciclo reglamentario. Pero el hecho de que ya se estén modificando desde 2027 y que exista una discusión formal sobre reemplazarlos alrededor de 2030 o 2031 demuestra que la categoría no quedó completamente satisfecha con el concepto original. Los motores 2026 consiguieron atraer fabricantes, impulsaron los combustibles sostenibles y produjeron una tecnología impresionante. Pero también hicieron que los coches dependieran demasiado de la energía eléctrica, aumentaron la complejidad y en algunas situaciones impidieron que los pilotos atacaran durante toda la vuelta. La Fórmula 1 está descubriendo que el motor tecnológicamente más avanzado no siempre produce las mejores carreras, y ahora debe tomar una decisión: continuar persiguiendo una electrificación cada vez mayor o aceptar que su futuro quizá esté en una idea que parecía pertenecer al pasado. Un motor V8 más ligero, más barato, alimentado con combustible sostenible y acompañado por una pequeña parte híbrida. Sería irónico. Después de gastar millones para construir los motores del futuro, la Fórmula 1 podría terminar salvándose recuperando el sonido y la simplicidad de otra época. Pero esta vez con tecnología suficiente para demostrar que mirar hacia atrás también puede ser una manera de avanzar.